Este vídeo es el primero de una serie que vamos a dedicar al uso del canvas en HTML. Esta etiqueta, que aparece en HTML5, viene a sustituir tecnologías como Flash o como Silverlight, ya que va a permitir que dibujamos, ya sea de manera estática o de manera dinámica, dentro del documento HTML. Y bueno, para trabajar partimos de un documento HTML muy sencillo, tan sencillo como que únicamente va a tener un canvas y la llamada a un script que va a ser donde vamos a generar todo el código que permita gestionar ese canvas. Y es que realmente ese código, ese main.js, va a ser la parte central, va a ser el núcleo de nuestra gestión del canvas. A lo largo de estos vídeos vamos a dejar el CSS, vamos a dejar el HTML también, y vamos a centrarnos mucho más en lo que es la codificación en JavaScript. De hecho, lo único novedoso en nuestro documento HTML es el uso de la etiqueta canvas con sus tres propiedades principales, como es el identificador, que nos va a permitir ubicarlo posteriormente con el JavaScript, y la etiqueta ancho y alto, que, como su nombre indica, nos permiten dimensionar el alto y el ancho del canvas en píxeles. Por supuesto, a este canvas le podemos aplicar atributos como la clase, un título para que aparezca en el tooltip, etc. Bueno, pues vamos a dejar el HTML y vámonos al JavaScript a empezar a hacer cosas. Bien, como comento, toda la gestión del canvas se va a realizar desde JavaScript. Y como suele ocurrir en estos casos, nuestro primer objetivo va a ser obtener a partir del DOM el objeto que encapsula este canvas. Y como siempre, la obtención de ese objeto la realizaremos cuando el documento esté completamente cargado. Así que lo que vamos a hacer va a ser asociar una función al evento de finalización de carga de la página. Vamos a llamar a la función eventWindowLoaded, que es bastante habitual, y ponemos false como último parámetro para asegurar que el método de propagación de los eventos sea el método burbuja. Vamos a crear una función. Y aquí dentro vamos a llamar a una función que sea la encargada de gestionar todo el funcionamiento del canvas. En realidad esto no es necesario, aquí dentro podríamos ya obtener el objeto del DOM y aplicarle todos los elementos que quisiéramos, pero en general, y todavía más si intentamos hacer cosas dinámicas, codificar cosas para el canvas va a implicar el uso de muchas variables y de muchas funciones que muy probablemente puedan colisionar con otras funciones o con otras variables de nuestro JavaScript general. Es más, el problema puede incluso empeorar si tenemos más de un canvas en pantalla. Las posibilidades de colisión pueden ser incluso mayores. Así que por ese tipo de razones suele ser mejor tener una función que encapsule toda la funcionalidad de cada uno de los canvas que vayamos a usar. Vamos a llamar a esa función mi canvas app, función que vamos a crear aquí abajo. Y como hemos comentado, nuestro primer objetivo va a ser obtener del DOM el objeto canvas. El problema es que la etiqueta canvas solo existe en HTML5 y que no todos los navegadores soportan HTML5. Por lo cual, llegados a este punto, es altamente recomendable hacer una comprobación y avisar al usuario en caso de que ese soporte no exista. Para ello existen varias opciones, posiblemente la más elegante es usar la librería modernizer.js, pero en este caso, para utilizar librerías externas, voy a utilizar una un poco más clásica que depende de la posibilidad de obtención del contexto del canvas. Así que voy a hacer un if, de tal manera que en caso de que no pueda obtener el contexto, directamente me salga la función. Así que con la comprobación de si el canvas tiene contexto o no, comprobamos también automáticamente si el navegador tiene soporte para canvas o no. Pero en todo esto nos queda una duda, y es ¿qué es el contexto? Bueno, pues el contexto es posiblemente la parte más importante del canvas. Y es el elemento que hace referencia al lugar en el que realmente vamos a dibujar. A través del DOM, lo que hemos obtenido es el objeto canvas que nos proporciona el documento HTML. Pero los elementos gráficos que vamos a dibujar
ni se pueden obtener ni se pueden crear a través del DOM. Es necesario hacerlo a través de lo que se denomina un contexto de dibujo, un entorno que nos va a proporcionar las funciones necesarias para que podamos pintar en esa zona de la pantalla. Es por ello que aunque el objeto exista, aunque el objeto Canvas lo tengamos en el DOM, si ese objeto no proporciona un contexto para dibujar, es que el propio navegador no tiene entonces soporte para el propio objeto Canvas. Así que dando por hecho, a partir de aquí abajo, que sí que existe el contexto, vamos a obtenerlo. Este contexto además puede ser personalizado. Por ejemplo, en nuestro caso, que vamos a trabajar siempre en 2D, vamos a colocar como parámetro el string 2D. Pero hay otras opciones como puede ser WebGL, que nos va a permitir trabajar en el Canvas con tecnología OpenGL, o Bitmap Renderer, que únicamente nos daría funcionalidades para poder cargar bitmaps dentro de ese Canvas. Pero bueno, en nuestro caso, como comento, vamos a trabajar en 2D, así que definimos el contexto con la cadena 2D. Y bueno, ahora sí, ya este objeto contexto es el que nos va a dar las funcionalidades para poder dibujar en el Canvas. Por ejemplo, podemos definirle el color de fondo, de manera que lo primero que haremos será definir un color de relleno. Vamos a poner un negro. Y vamos a decirle que el área de relleno va a ser la que empieza en 0,0 y llega hasta 640 por 480, que es el área que hemos definido en nuestro Canvas. Vamos a grabar, recargamos el navegador y aquí tenemos nuestro Canvas con el fondo de color negro. Aunque poco a poco iremos conociendo cosas del Canvas, hay dos cosas que ya podemos comentar. La primera es que el sistema de coordenadas del Canvas es un sistema cartesiano cuyo cero está en la esquina superior izquierda, creciendo hacia la derecha y hacia abajo. Y la segunda es que el Canvas se maneja como una máquina de estados. Cuando hablamos de máquina de estados, lo que queremos decir es que el sistema va dibujando y creando cada estado de dibujo encima del estado anterior. De manera que por cada estado mantiene una serie de propiedades comunes que pueden ser modificadas cuando dibujamos el siguiente estado. Cada una de esas propiedades que define el estado se divide en tres bloques. Un primer bloque es la matriz de transformación, que de la que hablaremos en un futuro, y que hace referencia a la posición de los elementos en el Canvas. Otra es la zona de clipping, o la zona de recorte, que nos va a indicar qué es lo que se ve o no se ve en nuestro Canvas. Y por último, una serie de propiedades que van a definir el estado concreto del contexto. Por ejemplo, una de ellas es la que ya hemos utilizado, que es FillStyle, que lo que va a hacer es va a definir para el contexto que todos los elementos que dibujemos van a estar rellenos de un color, en este caso negro. Pero yo podría venir aquí y al contexto definir una fuente, por ejemplo, una sans serif de 36 píxeles. Modificar el color de relleno, por ejemplo, para que sea blanco, y ahora dibujar un texto. Por ejemplo, las coordenadas 50, 200. Si grabo y recargo el navegador, veo que aparece el texto dibujado. Repasando el código, vemos que las coordenadas son efectivamente 50, 200, unos 50 a partir de la izquierda y 200 a partir de arriba, pero vemos también cómo ha jugado con los estados. Vemos que en un principio se ha definido un estilo de relleno, que en este caso es el color negro, y se ha utilizado para la primera función de dibujo, que ha sido en este caso la creación de un rectángulo que ocupase todo el Canvas. Ese estado se ha dibujado y por encima de él, posteriormente, se ha creado otro estado en el cual se han cambiado dos propiedades. La primera es la font y la segunda es el estilo de relleno. Una de ellas, la fuente, no sabíamos qué valor tenía definida, pero la de relleno sí. La de relleno teníamos puesto que el valor iba a ser negro. Sin embargo, en este estado queremos que sea blanco. Y con esas propiedades lo que hacemos es dibujar el texto. Ese dibujo, ese estado nuevo, se crea posteriormente al estado anterior, de manera que el rectángulo sigue siendo negro y el texto es blanco.
Mientras en un futuro no cambiemos ninguna de estas dos propiedades, los siguientes estados seguirán manteniendo el color de relleno como blanco y la fuente como una fuente sans serif de 36 píxeles.